Parte hartze handia, Iruñeko udalak antolatutako 10. auzo eztabaidagunean. Zabalguneko Zibibox saretoan, 80 lagunetik gora izan dira, galdera eta eskakizun sorta zabalarekin. Todo el tráfico que soportaba Carlos III se desplazó a Calle Amaya y a Paulino Caballero. Calles mucho más estrechas. Creo que el ensanche está sobresaturado. El solar que está en la calle Leire con Teobaldos, que eso, como ya sabrá usted, es un foco de infecciones. La verdad es que estamos teniendo serios problemas para poder ir con los animales a ningún sitio. Está el tema de la estación de autobuses, que de repente nos enteramos por la prensa de que se va a gastar 6 millones para hacer un mercadillo solidario, sin haber consultado para nada con nosotros. No sé si en este sentido tenéis algún plan de inversiones o actuación para revitalizar el comercio en esta zona. Y es muy frecuente los domingos encontrarse vasos, botellas, cristales. Salestarren egitasmoaren etorkizuna bizilagun askoren kezka izan da. Itziar Gómez auzoko zinegotzia zalantzak argitzen ahalegindu da. Tanto en la calle Medialuna como en la calle Leire lo que estamos es enfadados. Enfadados con el tema de las alturas. Pero no hay, que se sepa, ningún tipo de especulación urbanística. Y sí un proyecto de gran interés. Y el problema de una calle que tiene 13 metros de anchura, donde se pretende levantar 19 plantas. Electricidad electrónica, carpintería, gráficas, que no es el sitio, es el centro de la ciudad para eso. Necesitan otro desarrollo. El proyecto de Salesianos, entonces lo que sí que me gustaría es proponer un consejo de barrio solo para hablar de ese tema, porque me parece un tema muy importante. Iritzi kontraiarriak udalak abian jarri duen parte hartze modu berriekin. Batzuentzat, zalantzagarria da eztabaidagunen eraginkortasuna, besteentzat ordea, aukera ona proposamenak egiteko. Yo quiero saber qué significa participar cuando el ensanche ha participado siempre y ha sido motor del desarrollo de Pamplona. Si las personas que vamos a participar o queremos participar en estos foros, si va a ser algo real o va a ser más sectario. Se nos va a escuchar a las personas, o simplemente estamos así perdiendo el tiempo. Si se nos va a tener en consideración y se nos va a escuchar. Hay que construir. Entonces vamos a dar un poco de margen y a sentirnos un poco también, no sé, yo ciertamente agradecida de poder estar aquí. Y estoy encantada de poder expresarme en esta reunión. Lo que sí que veo es que es un sitio muy pequeño y esto refleja una realidad muy importante, que es que en los ensanches no hay ningún centro. 2 ordu iraunditu Zabalguneko auzo eztabaidaguneak, zalantza eta proposamen ugari jaso ditu auzoko zinegotziak ahalik eta azkarren erantzuteko asmoz.